Con los ganadores y perdedores de la sesión nos acompañan Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Fernando, cuéntanos, el aumento en los precios del petróleo que hemos visto recientemente ante la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, también el tema de Venezuela, ¿puede convertirse en un arma de doble filo para la economía mundial? Y cuéntanos qué beneficios le encuentras para nuestro país. Efectivamente, el precio del petróleo nos trae ganadores y perdedores. En cuanto a los beneficios que puede tener, en primera instancia, parece una buena noticia para México, ya que representa mayores ingresos para el sector público. Como habíamos comentado, el presupuesto para este año lo habían incluido en un precio de $46 por barril y ha sido de $52 para la mezcla mexicana en lo que va de 2018. Países exportadores como el nuestro se verán beneficiados, ya que las arcas del gobierno recibirán un estímulo adicional. El aumento de los ingresos debería ayudar a reparar los presupuestos. En segundo lugar, podemos interpretar estos precios altos como consecuencia una demanda creciente, sinónimo simplemente de un crecimiento global sólido. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento mundial, tanto de 2018 como de 2019, son de 3.9. También debería beneficiar la acumulación de reservas internacionales de Banco de México, que se encuentran con datos al 18 de mayo en $172.913 millones, y coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Recordando, las reservas internacionales sirven como un seguro para enfrentar desequilibrios macroeconómicos y financieros de origen ya sean interno o externo. Otro beneficio es que van a influir para que aumenten los ingresos de Pemex por ventas de petróleo al exterior. Recordemos que Pemex registró su rendimiento más alto en 10 años para un enero-marzo en este 2018. Por último, hablando de Pemex, también hay que considerar que altos precios de petróleo auguran un éxito a la reforma energética, ya que por un lado incrementa la rentabilidad de los proyectos de exploración e incrementa la probabilidad de éxito en las licitaciones, y por el otro, también viendo el lado positivo del alza de petróleo, entre más alto es el precio del petróleo, más claro es el beneficio de los individuos de invertir en tecnologías limpias, autos de bajo consumo de gasolina o biocombustibles. Belén, pues con esta alza en los precios del crudo, ¿tú qué variables ves que tienen un impacto negativo en México y también qué afectaciones ha tenido en la bolsa? Pues como comentó Fernando, hay aspectos positivos para México por el alza en los precios del petróleo al atraer inversión y favorecer los ingresos del gobierno, aunque en menor medida que en el pasado. Con la disminución de producción y menores precios en el 2014 y 2015, el gobierno tuvo que diversificar sus ingresos a través de la reforma fiscal. Y contestando a la parte de qué variable macroeconómica tiene un impacto negativo con el aumento de los precios del petróleo, una muy importante es la inflación, ya que la energía representa aproximadamente 8% del índice nacional de precios al consumidor. Además, no podemos olvidar que pasamos de ser exportadores de petróleo a ser importadores, por lo que un incremento en el precio internacional del petróleo definitivamente no nos beneficia. Por otro lado, la subida que se ha dado en el precio del petróleo a partir de que Trump anunció la salida del acuerdo de Irán ha generado mayores expectativas de inflación en Estados Unidos, lo que a la vez aumenta la expectativa de un alza de tasas de interés, y esto ha hecho que el dólar se haya fortalecido. Y esto pues afecta a monedas y bolsas de mercados emergentes. Entonces, aunque en general ha existido una relación positiva entre el precio del petróleo y la bolsa, para darles una idea, la correlación entre estas dos variables del 2000 al 2015 era de 0.29. Luego bajó un poco del 2015 a abril de este año a 0.24, pero lo que hemos visto este mes es que la correlación ha sido negativa. Mientras que el precio del petróleo ha subido 6.3% al cierre de ayer, la bolsa ha bajado 11.60%. Esto sí lo vemos en dólares. Por último, es importante resaltar que el índice de la bolsa no tiene exposición directa al sector de energía, pero hay acciones que se ven beneficiadas por el alza en el precio del petróleo, como Alpek, que ha tenido un rendimiento de 8.77% en lo que va de este mes. Bien, ¿y qué nos puedes decir, Belén, de la estacionalidad en la bolsa? Antes que nada, me gustaría explicar qué es la estacionalidad. Simplemente es ver patrones en el tiempo que pueden ser menor o igual a un año, y si estos patrones se repiten, se puede decir que existe estacionalidad. En un análisis que hicimos de 5 años, del 2013 al 2017, vimos que la bolsa tiene sus mejores meses en junio, julio y octubre,
ya que sube la bolsa en esos meses 80% de las veces. Aunque, si lo vemos por promedio, el mejor mes es marzo, con un rendimiento promedio de 2.35. Si vemos los peores meses, han sido septiembre y noviembre, al subir solo 20% de las veces. Y aquí noviembre es el que se puede considerar el peor mes para la bolsa, con un rendimiento promedio de menos 1.92. Y bueno, ya que estamos en mayo y por lo que hemos visto, tampoco es considerado un buen mes por estacionalidad. También hay que tomar en cuenta la famosa frase de vende en mayo y pues se espera, en donde los inversionistas venden las acciones en mayo porque se considera que de mayo a octubre existe cierta volatilidad en los mercados y vuelven a entrar en noviembre, ya que se espera que exista un rally en diciembre. Si vemos la tabla, mayo este año ha tenido un rendimiento de menos 6.31 al cierre de ayer. Es el peor de los últimos 6 años. Pero bueno, sabemos aquí que han influido factores externos como la preocupación por probables guerras comerciales, alzas de tasas de interés, entre otros, y temas internos como son el Tratado de Libre Comercio y las elecciones. Que hablando de elecciones, hicimos otro análisis del comportamiento de estacionalidad en años electorales y otra vez, mayo no es un buen mes para el mercado. Es por eso que seguimos esperando que exista cierta volatilidad en estos días que quedan en este mes. Bien, ¿tú coincides con esto, Fernando? ¿Cuál es tu opinión? En relación a lo anterior, la estacionalidad es sinónimo de previsible. Y aun cuando no puedo objetar los números y los modelos con los que se sacan las estadísticas, creo más en los fundamentales de una empresa. Las mismas entidades financieras aclaran en su publicidad que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las emisoras son propensas a movimientos derivados de sus reportes financieros y de nueva información que no queda en pausa por 6 meses. Lo que sí estoy de acuerdo es que la incertidumbre crea volatilidad y momentos de entrada y salida según nuestra aversión al riesgo. Esta volatilidad se verá incrementada por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, las elecciones en nuestro país, factores geopolíticos a nivel internacional, subidas de tasas de interés en Estados Unidos, que considero que el inversionista será cauto, independientemente de los movimientos que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores en el último mes, que sin duda vuelven atractivo los puntos de entrada. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, gracias. Gracias. El más